Que estén muy bien, amigos, esto es Noticias Centroamérica, les acompaña Ana Karina Villalba y en esta oportunidad vamos a revisar las informaciones más destacadas de toda la semana en toda Centroamérica. Comenzamos. En esta semana justamente finalizó la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la cual durante 2 días reunió en Costa Rica a jefes de Estado de la región. Los acuerdos adoptados en ese encuentro van desde un espaldarazo a las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos hasta las acciones conjuntas para frenar el cambio climático y la pobreza. Terminamos así la tercera cumbre y traslado al Ecuador para su mensaje inicial de la nueva cuarta cumbre de la CELAC, la presidencia pro tempore de este cuerpo colegiado. Así clausuró el mandatario costarricense Luis Guillermo Solís la sesión de la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC y dio por concluida la presidencia pro tempore de este bloque que ostentaba Costa Rica y que a partir de este jueves mantendrá Ecuador. Tras el traspaso, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa agradeció a los países de la región por dar a Ecuador la presidencia pro tempore de la CELAC. Gracias a los gobiernos y los pueblos hermanos por la confianza y el afecto depositados en mi país y nuestro pueblo para ejercer la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Cuenten con Ecuador para impulsar con toda nuestra fuerza, pese a nuestras limitaciones, con todo nuestro cariño, nuestra entrega, la tan anhelada integración de los pueblos de América. El presidente ecuatoriano pidió a las naciones que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que durante los próximos años este bloque trabaje en 5 grandes ejes. Reducir la pobreza extrema y las desigualdades, educación, ciencia, tecnología e innovación, medio ambiente y cambio climático, financiamiento para el desarrollo, infraestructura y conectividad y desarrollar y potenciar nuestro rol como bloque. Si bien la cita concluyó con una proliferación de acuerdos, Correa anticipó que bajo la presidencia ecuatoriana la CELAC se concentrará en una lista reducida de temas en los que el bloque pueda ofrecer resultados concretos. Los gobernantes latinoamericanos y caribeños cerraron así este jueves 2 días de reuniones con una lista de acuerdos que van desde un espaldarazo a las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos hasta las acciones conjuntas para frenar el cambio climático y la pobreza. Pero la declaración principal de la cumbre no pudo ser adoptada por consenso en todos los puntos, porque la isla caribeña de Barbados objetó un punto que citaba a la CELAC como el mecanismo que agrupa a los 33 países de Latinoamérica y el Caribe. En cambio, quería que fuese citado como un mecanismo. El cambio no fue aceptado por los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y Venezuela, Nicolás Maduro, por lo que el documento salió con el señalamiento de la objeción de Barbados. Pese a ello, el presidente costarricense Luis Guillermo Solís calificó de exitosa la cumbre llevada a cabo en su país. La reunión de San José cierra con muy buenas noticias, una ocasión para focalizar nuestra mirada latinoamericana y caribeña en los temas de pobreza, exclusión. El gobierno del Ecuador y el gobierno de Costa Rica generado una carta conjunta, de la cual supongo que ustedes tienen ya copia, mediante la cual esperamos acotar y perfilar mejor los acuerdos de esta cumbre. El presidente Correa ha sido enfático y nosotros compartimos ese punto de vista, de que no puede ser que nosotros los gobiernos estemos en cumbres mientras nuestros pueblos se encuentran en abismos, alejados de las decisiones que se toman en estos espacios. Los gobernantes se congratularon por haber logrado reducir el nivel de miseria, aunque insistieron en la necesidad de hacer más. La tercera cumbre de la CELAC no estuvo exenta de incidentes diplomáticos. Uno de ellos se dio entre el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, el anfitrión, y su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, por el orden en el uso de la palabra. A continuación vamos a reseñar este intercambio. Tiene la palabra ahora su excelencia, el señor presidente de la República de Panamá. Presidente, don Juan disculpe, Carlos presidente. Varela. Con mucho gusto, señor presidente. Usted está hablando de procedimiento y usted ha aplicado una serie de procedimientos aquí al iniciar esta asamblea, donde decidió darle la palabra a la OEA, el instrumento de colonia de los yanquis. Y aquí está hablando Nicaragua, como Estado, como nación.
Y la voz de Puerto Rico es la voz de Nicaragua. Así que le pido un poco de respeto, presidente. Hemos respetado la voluntad de su excelencia al invitar al representante que usted incorporó a su delegación. Se ha producido una solicitud de la cual tomo nota como presidencia pro tempore. Simplemente he hecho una observación respecto de los procedimientos y eso es todo, señor presidente. Es comprensible, es explicable que siga siendo ausente Puerto Rico. Nosotros, queridos hermanos latinoamericanos y caribeños, hemos incorporado a la delegación de Nicaragua porque creemos que es algo elemental de solidaridad y de cumplimiento con un mandato de Naciones Unidas. Hemos incorporado a una delegación de patriotas de Puerto Rico. Primera pausa en Es Noticias Centroamérica, su resumen semanal de toda la región. Al regresar les contamos repercusiones que han tenido en la región las querellas con la justicia que enfrenta el expresidente Ricardo Martinelli. Continuamos, esto es Noticias Centroamérica, les acompaña Ana Karina Villalba. Nos vamos ahora a Panamá, donde abogados del expresidente Ricardo Martinelli aseguran que hay intereses fuera de lo legal, que están violando el debido proceso en la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia en contra del expresidente. Luego del anuncio que realizó este miércoles la Corte Suprema de Justicia, admitiendo el conocimiento de la causa penal contra el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, por supuestos delitos contra la administración pública, sus abogados expresaron que el expresidente no tiene ninguna acusación ni restricción personal y se defenderá de las referencias y noticias infundadas realizadas que no son ciertas. Sentimos que la justicia se está impartiendo con el fin de complacer grupos o tendencias en violación de principios fundamentales como lo son, por ejemplo, el principio de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa, entre otros principios cardinales del derecho penal. Los abogados consideran desafortunado el hecho que a través de las redes sociales haya circulado previamente lo que resultó ser la decisión posterior del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y consideran negativa la repetición de esta práctica ilegal que afecta la percepción de las decisiones correspondientes. No es posible que la defensa conoce de proyectos de fallo de la Corte Suprema a través de ciertos medios de comunicación social, lo cual en el sistema garantista está total y completamente prohibido. Para otros especialistas en la materia sí se están cumpliendo los debidos procesos y al expresidente se le podrían dictar medidas cautelares. Y posteriormente a la imputación de cargo, entonces el magistrado podrá adoptar entonces la imposición de medidas cautelares, tales podrían ser el arresto domiciliario, el impedimento de salida del país, la de reportarse en un periodo determinado al tribunal de la causa y en el evento de que el delito sea de mucha gravedad, podría imponerse la medida más fuerte, que es la de detención preventiva en un centro carcelario. Los abogados del expresidente Ricardo Martinelli señalaron que introducirán todos los recursos a nivel nacional e internacional para demostrar su inocencia. Desde Ciudad de Panamá para CB24 Noticias, Ricardo Santana. Gracias, Ricardo. Y las disputas legales que enfrenta el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, también son analizadas por el Parlamento Centroamericano, organismo al cual pertenece el exmandatario. La reacción de Ricardo Martinelli no se hizo esperar, ya que señaló a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de haber recibido presiones para fallar en forma unánime en su contra. Es que todo esto está orquestado por Varela, porque Varela es una persona que presiona, juega duro, y lo que está haciendo, y sinceramente, a mí no me han hecho un proceso, están empezando una investigación, que es lo que es distinto. Mientras tanto, autoridades del Parlacén han salido al paso sobre el caso del expresidente Martinelli, indicando que se está analizando a profundidad esa situación, la cual consideran que no perjudica al Parlacén.
El presidente Martinelli es miembro de este Parlamento, está registrado como miembro del Parlamento y nosotros como Junta Directiva y como Parlamento, pues estamos a la expectativa de lo que se informe de Panamá. Y dependiendo de esa información, pues nosotros tenemos claros reglamentos. La inmunidad parlamentaria está bien establecida. Nosotros tenemos una inmunidad parlamentaria puramente política en nuestra actividad dentro del Parlamento. Ricardo Martinelli ha señalado en varias ocasiones que su caso se trata de una persecución política en su contra, ya que los programas sociales que se realizaron cuentan con el finiquito de rigor. Yo no confío en la ley de Juan Carlos Varela. Si se respetara el debido proceso, si se respetara la presunción de inocencia, la reserva del sumario, si no amañaran testigos, si no presionaran a personas para que declararan, que ya tenemos declaraciones de innumerables personas, y si no hubieran las presiones que hace el hermano de Juan Carlos Varela y que hace Juan Carlos Varela, yo creo que en Panamá se podría hacer. Pero en el interior del Parlamento Centroamericano, diputados panameños han señalado la importancia de que se aplique la ley al presidente Martinelli y que él debería renunciar a su inmunidad para solventar su situación personal. El Parlamento no está cubriendo nada, claro, protegemos nuestra imagen y no queremos que al Parlamento se le involucre en ningún acto de corrupción, ningún acto de ilegalidad, tenemos reglamentos claros y no creo que hemos hecho ninguna medida o ninguna acción que contraponga el reglamento directo del Parlamento. Según informaron autoridades del Parlamento Centroamericano, dentro de pocas horas se tratarán a conocer lo que es el caso Martinelli y de esa cuenta tendrán que decidir si corresponde quitarle lo que es el antejuicio o la inmunidad al expresidente panameño para que pueda enfrentar la justicia como cualquier ciudadano corriente. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Nos vamos a Nicaragua. Allí, especialistas en temas políticos consideran que la buena imagen que perciben los ciudadanos del presidente Daniel Ortega y su gobierno en las encuestas contrasta con la situación actual del país, la cual refleja deficiencia en materia de educación y salud, por solo mencionar algunos aspectos. En las calles hay posiciones divididas acerca de la gestión del mandatario nicaragüense. Es Kenia Izquierdo quien nos tiene el informe detallado. Analistas políticos afirman que los resultados de la firma encuestadora Sid Gallup no refleja la realidad del país y sostienen que la aceptación que tiene el presidente Daniel Ortega obedece a la implementación de programas sociales. El gobierno del presidente Ortega y la señora Rosario, porque gobiernan juntos, así lo dicen ellos, han hecho un trabajo llegándole a la gente de menos recursos, satisfaciéndole cosas básicas, con unas láminas de zinc, con un paquete de comida, algo que es inmediato, ¿verdad? Alguna necesidad, pero definitivamente hipotecan, o sea, coartan la posibilidad de un desarrollo integral a largo plazo. La gente, por el temor, enmascara su opinión. Creo que hoy estamos viendo este fenómeno. El especialista manifiesta que la oposición está debilitada por la falta de liderazgo y organización en ese sector político. Los pensamientos opositores están dispersos y esa ha sido la forma tal vez equivocada de querer enfrentar a un monstruo de 7 cabezas que nos tiene a cada quien creyendo que es el mejor. En las calles existen posiciones divididas sobre la gestión del mandatario nicaragüense. Por ejemplo, con lo del CIN, el proyecto para las casas de los pueblos, para la gente, ha tenido buena aceptación eso. ¿Cómo está trabajando el gobierno? Porque realmente todo está muy caro. La situación económica ahorita de la población es muy crítica, porque demasiado le suben al arroz, a los frijoles, ya no se diga, el queso. No, entonces ahí sería como poner el gobierno en eso, se debería de enfocar un poquito más a trabajar en eso de la canasta básica, porque los salarios están congelados. Gracias al Señor mis hijos se benefician en escuela, ¿verdad? Porque hoy hay un poco más de cuidado en los colegios, en los cuadernos, en las mochilas, en los niños, ¿verdad? Que es su merienda escolar. Aquellos niños que quizás los padres no pudieron comprarle un par de zapatos, su mochila, entonces les ayudan en uniforme, cuaderno, todo eso. Tienen un poco más de control, ¿verdad? Y antes no se interesaba si iba a la escuela o no iba a la escuela. La encuesta también revela que el 54% de los ciudadanos cree que el presidente Daniel Ortega al finalizar su mandato dejará mejor al país de como lo encontró. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias.
Gracias, Kenia. Y al regreso de estos compromisos comerciales les informamos lo que responde el gobierno de El Salvador a las maras que piden hacer una nueva tregua. Continuamos. Líderes de las pandillas en El Salvador anunciaron una nueva tregua en lo que llaman un gesto unilateral de buena voluntad hacia el gobierno. Las medidas son rechazadas por las autoridades oficiales, quienes han dicho que no va a haber tregua ni negociaciones con estos grupos delictivos. Un comunicado enviado a los medios de comunicación desde las cárceles por la Mara Salvatrucha, el Barrio 18, la Mara Máquina, la Mao Mao y la pandilla Mirada Locos 13 anuncia una nueva tregua entre pandillas para reducir los homicidios. Según lo asegura el mediador de la primera tregua pactada en el año 2012, Raúl Mijango. Hubo una decisión que tomaron las diferentes estructuras de pandillas de El Salvador de hacer un máximo de esfuerzo por tratar de generar un nuevo gesto de buena voluntad que demuestre por una parte de que el problema de la violencia en El Salvador sí tiene solución. El mediador Mijango asegura que el único camino hacia una paz entre las pandillas es tomar en cuenta a los actores principales, los pandilleros, y propiciar un diálogo con ellos. Ha bajado de 14 fallecidos diarios a un promedio de 4.6. Eso es bueno para el país y no se ha necesitado de Giuliani para esto, no se ha necesitado de ningún consejo, no se ha necesitado de 2.100 millones de dólares, simplemente se ha necesitado de diálogo y de buena voluntad. Las autoridades han afirmado que para estos procesos que buscan la reducción de los crímenes no se buscará el diálogo gobierno-pandillas. El vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, asegura que se trata de grupos que operan al margen de la ley y que no hay nada que negociar con ellos. No hay tregua. Es que no puede haber tregua contra la delincuencia. No puede haber tregua contra los criminales. No puede haber tregua contra la violencia. Más allá de una tregua, Óscar Ortiz promete enviar a los pandilleros que resulten implicados a cárceles de máxima seguridad si continúan los ataques contra policías y otros funcionarios públicos. Mandarles un mensaje que van a ser castigados duramente y que van a guardar sus penas en aquellos lugares de máxima seguridad, donde van a estar restringidos de todo tipo de facilidades que por ley da el sistema penitenciario hasta ahora. El gobierno creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia para encontrar una salida a la crisis de violencia que genera el accionar de las pandillas, aunque la tregua unilateral declarada por estos grupos ha reducido los homicidios de 14 a 4 por día. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias. Y de inmediato revisamos la agenda informativa de toda Centroamérica. Iniciamos en Panamá. Por segunda ocasión aplazan la licitación de la línea 2 del metro de la capital. La nueva fecha para la entrega de propuestas económicas y técnicas va a ser el jueves 12 de febrero por petición de las empresas interesadas en construir esta obra. De allí nos trasladamos a Costa Rica, donde más de 276.000 hectáreas de bosque se han salvado de ser deforestadas durante el año 2014. Gracias al programa de pago por servicios ambientales. La información la dio a conocer el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO, en su informe de labores correspondientes al año anterior, en el que ha destacado que se realizaron convenios con 1.055 propietarios de tierras para evitar la tala de árboles. Ahora nos trasladamos a Nicaragua. Allí 1 millón de quintales, es decir, aproximadamente 50% de la cosecha de café de la temporada 2014-2015 fueron vendidas. Esto generaría alrededor de 150 millones de dólares. ¿Quiénes son los compradores? Estados Unidos, Alemania, El Salvador y Venezuela. Esos son los principales clientes del café pinolero en este momento. Nos vamos ahora a El Salvador, porque el presidente Chapín Otto Pérez Molina va a hacer una visita oficial a El Salvador el próximo 5 de febrero.
El mandatario se va a reunir, por supuesto, con su homólogo Salvador Sánchez Serén para concretar la unión aduanera del Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras. Y ahora nos vamos justamente a Honduras, donde la lucha contra el dengue y el chikungunya tendrá a pequeños pero grandes guerreros. Son más de 2.3 millones de estudiantes de las escuelas públicas del país que se van a unir en una campaña de prevención que se desarrollará por parte de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Catrachas. Vamos a Guatemala. Existen altos niveles de impunidad, según la organización Human Rights Watch, que recientemente ha publicado su informe acerca del cumplimiento de los derechos humanos en el mundo. De acuerdo con la publicación, esos altos niveles de impunidad, palabras textuales, son producidos por poderosas organizaciones delictivas y la extendida corrupción del sistema judicial. Nos vamos de inmediato a otras informaciones. 2 cámaras, 11 países, 18 vuelos y casi 1 terabyte de imágenes le bastaron al aventurero Rick Merecki para darle la vuelta al mundo en 44 días, en prácticamente la mitad de lo que es la vuelta original. Los dejamos así, con los paisajes captados por su odisea. Y con esto, en nombre de todo este gran equipo que trabaja para ustedes 24 horas los 365 días al año de CB24 y Noticias Centroamérica, nos despedimos. Ha sido un gusto. Una servidora, Ana Karina Villalba. Cuídense mucho y que Dios nos bendiga.